buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos ustedes, en especial a nuestro invitado de honor, el doctor Raúl Ferrero Costa, y al magistrado Manuel Miranda Canales, que nos honra con su presencia, y a todos ustedes, a todos los participantes. Antes de declarar inaugurada esta conferencia, quisiera decir algunas cosas importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, la tarea fundamental del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es la tarea jurisdiccional. Sin embargo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el propio Código Procesal Constitucional asigna al Tribunal Constitucional una tarea adicional, que es la de difundir el derecho constitucional, la jurisprudencia constitucional, las disciplinas afines, porque es necesario para el fortalecimiento del Estado constitucional, a la par que hacer justicia constitucional, crear conciencia constitucional, y eso se logra a través de una labor de docencia constitucional. Por eso, el Centro de Estudios Constitucionales es el brazo académico del Tribunal Constitucional. Y en esa línea realiza 3 tipos de actividades básicas, además de otras adicionales. En primer lugar, organiza eventos académicos. En segundo lugar, propicia y apoya e impulsa publicaciones. Y en tercer lugar, investigaciones también de orden académico. En el plano de los eventos constitucionales, existe una tipología de eventos constitucionales que ha sido aprobada por esta gestión a través de una resolución de director del Centro de Estudios Constitucionales, que consiste en la siguiente. En primer lugar, organizamos conferencias magistrales, a las cuales invitamos a connotados juristas, a connotados maestros, para que, como máximas figuras, participen y nos brinden sus conocimientos, sus experiencias, su sabiduría, y puedan así contribuir al proceso formativo y de consolidación de la conciencia constitucional. Luego hay conferencias especializadas, más bien dedicadas ya a temas más específicos, a cargo de especialistas de muy alto nivel. Luego tenemos debates constitucionales. Además, conversatorios constitucionales, talleres constitucionales, seminarios constitucionales y diplomados constitucionales. Todos ellos con objetivos muy precisos, que no es del caso que detalle ahora, pero sí quiero significar que el evento que hoy nos congrega es el de mayor nivel dentro de la categoría de eventos académicos que realiza el Tribunal Constitucional. Por ello, yo me siento sumamente halagado y honrado con la presencia del maestro Raúl Ferrero Costa, que es uno de los más connotados constitucionalistas peruanos, de prestigio y fama internacional, que ha marcado siempre un derrotero, sobre todo en la línea de la docencia, con una trayectoria muy importante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Derecho y tiene una importante contribución académica en las disciplinas que él domina. Voy a hacer un paréntesis para saludar al magistrado Augusto Ferrero Costa, que se incorpora a nosotros en este momento. Cierro el paréntesis. Entonces nos sentimos sumamente halagados y sumamente honrados con la presencia del doctor Raúl Ferrero Costa. Dicho esto, declaro formalmente inaugurada esta conferencia y le doy el uso de la palabra al licenciado Cayo, conductor oficial de nuestros eventos, a los efectos que presente a nuestro invitado de honor. Eso es todo en lo que a mi parte respecta. Muchísimas gracias por la presentación, que lo han hecho de manera muy merecida y con mucho entusiasmo. Quiero saludar al doctor Blume como presidente del Centro de Estudios Constitucionales y felicitarlo por la iniciativa
de que se puedan dar este tipo de charlas y se pueda difundir más este derecho tan poco conocido por los muchachos universitarios de otras facultades, como es el derecho constitucional. Comienzo diciendo que lo primero que se me viene a la mente es que nosotros que estamos en el tema de derecho constitucional deberíamos insistir, esto lo he pedido yo varias veces en los últimos meses, de que hay que insistir de que se dicte nuevamente como curso obligatorio en los colegios el curso de educación cívica. La gente en general no conoce lo que es el civismo, más allá de nosotros abogados que creemos que todo el mundo conoce porque nosotros lo conocemos. Comienzo haciendo énfasis de esto como aporte al Centro de Estudios Constitucionales, que está haciendo con un gran mérito un trabajo verdaderamente encomiable, ¿no? El tema que me han pedido que desarrolle es las relaciones entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Hoy día son complejas por todo lo que hemos vivido en los últimos año y medio, 2 años, y sobre todo por el problema que hubo con la cuestión de confianza, que nos llevó a un extremo al punto de que se disolvió el Congreso. Yo creo que nuestro régimen político adolece de algunas deficiencias, pero es esencialmente es por el lado de que es excesivamente presidencialista, ¿no? Aunque atenuado, ¿no? Tiene una clara vocación hacia el reforzamiento de las atribuciones del presidente de la República. Así fue concebido por quienes elaboraron la Constitución de 1993 después del autogolpe que dio el presidente de la República legítimamente elegido, o sea que él decidió romper se dio un autogolpe, o sea, un golpe a sí mismo, e instauró un gobierno de facto del 93 hasta el 2000. En realidad, creo que el sistema nuestro, que está patentado en la Constitución del 93 hasta hoy día vigente, el presidente es quien escoge a sus ministros, si bien a propuesta del primer ministro. Eso en la realidad es algo relativo. El primer ministro es escogido por el presidente de la República, al igual que todos los demás ministros. Sin embargo, una vez nombrado el gabinete ministerial, este debe obtener el voto de confianza del Parlamento, con lo que se denomina el voto de investidura. En puridad nuestro sistema es mixto, pero con clara preponderancia del Poder Ejecutivo. El presidencialismo consagrado en nuestra Constitución recoge en parte la experiencia norteamericana, pero con influencia latinoamericana de muchos otros países, lo que nos ha llevado en muchas ocasiones a un desequilibrio que desafortunadamente en la práctica favorece al presidente de la República. Es por esta razón que muchos autores piensan que quizá hubiera sido preferible optar por un régimen presidencial más claro, con lo cual se hubiera obtenido una mayor estabilidad política, porque es de corte presidencialista, pero no llega a serlo totalmente, ¿no? En todo caso, pensamos que debemos analizar el tema con lo que existe, es decir, el sistema establecido en nuestra Constitución, que es en rigor lo que se debe cumplir y respetar. Dentro de las estructuras del Estado, la Constitución menciona al Poder Legislativo primero, siempre, y establece que reside en el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. El número de congresistas es de 130. En este momento no llegamos a eso porque se disolvió el Congreso legalmente establecido y después de la negación de la cuestión de confianza, en forma fáctica, nosotros hemos criticado y hemos estado en contra, pero que así sucedió. Se ha elegido un parlamento de 130 representantes. El presidente de la República es el jefe de Estado, pero además personifica a la nación.
El jefe de Estado, por ejemplo, en España es el rey. Y el jefe del Ejecutivo es el presidente en ejercicio, que es el secretario general del partido que gana las elecciones. Para ser elegido presidente de la República en Perú, se requiere, lo cual lo han mencionado nuestras constituciones de un comienzo, por ser peruanos por nacimiento para ser presidente. Tener más de 35 años de edad, no sé si esa es una edad todavía pertinente o deberíamos aumentarlo un poco más. Al momento de su postulación tiene que tener 35 años y gozar del derecho al sufragio, el cual se ejerce mediante el sufragio directo. En Perú, nosotros creemos que el texto constitucional podría revisarse eventualmente como se intentó con el gobierno. Doctor Ferrero, su micro, por favor. Ya, ahora sí. Creemos que si bien las reglas constitucionales son claras, sin embargo, no necesariamente quienes las interpretan llegan a las mismas conclusiones y menos. Se apagó su micro, doctor. Ocurre eso, ¿no? Ya, gracias. Más aún, dado que quien y quienes interpretan la Constitución, la aplican en muchos casos políticos en ejercicio, que son más políticos que en realidad que juristas, puede existir un sesgo al momento de hacerlo para así favorecer los intereses que pueda tener su grupo político. Y eso es normal y eso ocurre en todos los países del mundo y en las democracias parlamentarias también. Eso es normal y no podemos quejarnos de eso porque no es ninguna excepción en nuestro país. Sin embargo, salvo alguna excepción, las normas constitucionales son suficientemente claras. Y si no lo fueran, siempre existe el Tribunal Constitucional para aclararlas, felizmente, fue bien previsto. Y es la interpretación que haga el tribunal, la interpretación definitiva, y aquello que resulte lo más lógico es lo que se debe aplicar, ya que el TC es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, para lo cual nuestra Carta Magna establece con toda claridad que es autónomo, que es independiente de los demás órganos constitucionales, para lo cual se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. Nuestra Constitución vigente, desde 1993, después del golpe de Estado del año 1992, que se creó una constituyente muy parcializada, sin embargo establece un sistema unicameral que no nos parece el más eficiente a nosotros, para poder nombrar y hacer de poder legislativo ese sistema unicameral, el cual es integrado por 130 congresistas. De las 12 constituciones que ha tenido nuestro país como república, un total de 9 escogieron un régimen bicameral, ampliamente. 2 escogieron un régimen unicameral y otra un régimen en realidad no convencional. Es por ello que el actual régimen constitucional unicameral resulta realmente infrecuente en nuestro sistema constitucional general e histórico. En la Constitución peruana ha tenido congresos bicamerales con muy buen resultado. El actual creemos que
debe ser revisado cuando haya oportunidad y tratar de reforzar nuestro Parlamento, cuando en realidad lo que ha debilitado el Parlamento es el aprobar leyes que usualmente ocurre, es que estas se han dado sin suficiente reflexión, sin la suficiente meditación, y como ocurre normalmente, hay improvisación y mucha rapidez para que se produzca la legislación de la importancia que es aquella que sale desde el mismo Parlamento. Eso no ocurriría si regresáramos al sistema bicameral. Muchos de nosotros preconizamos, pero que será muy difícil en las actuales circunstancias, por la emergencia que estamos viviendo, por la situación totalmente inestable en que se encuentra el país. El Congreso, hay que reconocer que es elegido de acuerdo a la Constitución por 5 años. En este caso se rompió esa tradición y lo que decía la ley, porque se aplicó esta cuestión de confianza que, según algunos, se dio de manera fáctica. Nosotros estamos en contra de eso. Nos parece que las formalidades son muy importantes en todo, en todo. No es solamente lo que uno quiere hacer, sino cómo lo debe hacer. Todos estamos obligados a cumplir las leyes, a cumplir las reglas. Esa es la democracia, pues. Esa es la democracia, y eso no se entiende, ¿no? Ahora, los procesos electorales los organiza el Jurado Nacional de Elecciones, que está cumpliendo una buena función, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y con el apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eso se cumple y no han habido quejas recientes ni en los últimos años tampoco. Como bien sabemos, para ser congresista se requiere un año de nacimiento, lo cual nos parece muy bien, y haber cumplido 25 años. O sea, hoy día nos parece que es muy joven, pero en su momento siempre pareció que era la edad adecuada, porque ya la persona normalmente tenía una profesión o tenía una experiencia ya valiosa en su vida personal, ¿no? Ahora, desde los 25 años puede gozar también desde el derecho al sufragio. Ahora, la función de congresista sigue siendo a tiempo completo y está impedido de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas en que funcione el Congreso. Recuerdo cuando yo, por ejemplo, fui senador, tuve que renunciar a los directorios que tenía y renunciar a las representaciones legales de empresas que me habían conferido su confianza. Y todo eso lo perdí para trabajar solamente en el Congreso, menos de 2 años como senador, y ocurrió lo que ocurrió en 1992 con el golpe de Estado del ingeniero Fujimori. La afirmación de una sola Cámara refuerza el Parlamento, no tiene ningún fundamento, así como tampoco es sustentable, tampoco es cierto que la bicameralidad debilite el sistema político, ya que cada Cámara tiene su propia tarea, tareas diferenciadas, siendo la Cámara de Diputados la que aprueba los proyectos de ley en primera instancia, es la Cámara Política, es la Cámara donde se dan los debates más interesantes, ¿no? Es una primera instancia. Y más bien en el sistema bicameral existe el Senado, que puede enmendar los excesos o errores en que pudiera haber incurrido la Cámara de Diputados. En esa época que me tocó ser senador, yo presidí la Comisión de Justicia, y en esa época quien ratificaba a los magistrados de la Corte Suprema era la Comisión de Justicia del Senado. Y recuerdo que cuando tuvimos que ratificar a los 8 magistrados, que todos eran de primer nivel, ninguno de los miembros de la comisión que yo presidía se opuso al nombre de ninguno, porque sabiendo que tenían que pasar por el Senado, no se presentaba cualquiera, se presentaba la gente más calificada. Y así, en realidad, nos fue muy fácil ratificar a los miembros de la Corte Suprema cuando éramos Senado de la República. El Senado es reflexivo.
da oportunidad a que las leyes o los proyectos de ley aprobados en primera instancia por la Cámara de Diputados se revisen, se logren sopesar, y desgraciadamente no es el sistema que tenemos. Espero que algún día pronto regresemos a él y que sea más pronto que tarde, cuando podamos nosotros, los que estamos aquí presentes, verlo y eventualmente hasta participar. Además, cuando se presenta en un sistema bicameral un desacuerdo entre las dos cámaras, siempre existe la denominada comisión de conferencias para actuar y buscar el entendimiento entre ambas cámaras. No es que se peleen las cámaras entre sí, se llegan a entendimientos, y entendimientos que se nutren de lo mejor de lo que está proponiendo cada cámara, siendo la Cámara política por esencia, como he dicho desde un comienzo, la Cámara de Diputados. A esto se agrega el hecho de que la primera cámara es normalmente más política, así como la segunda cámara resulta más técnica y opera usualmente con mucho mayor moderación. En todo caso, no nos podemos detener en este punto, ya que más bien preferimos abocarnos a ver más cómo debe operar y complementarse los dos poderes políticos, como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que conversar sobre una segunda cámara en este momento, en la situación actual del Perú, esto no creo que sea muy constructivo, pero sí comentarlo, decirlo, que se entienda que con Senado estaríamos mucho mejor. El mismo presidente de la República, cuando hizo su proyecto de referéndum, pedía que el pueblo se pronunciara por un Senado. Y eso después fue naturalmente, como incluyeron también la cuestión de confianza dentro de la misma pregunta, el presidente terminó, después de haber dicho que había que ir a un Senado, terminó votando en contra de la existencia del Senado. Nuestra Constitución trata primero al Poder Legislativo y luego al Poder Ejecutivo. Eso es usual en las constituciones bicamerales. Se puede decir que el Poder Ejecutivo es el que dirige al gobierno, mientras el Parlamento es el que legisla, por lo que cada uno tiene funciones absolutamente bien diferenciadas. La Constitución trata en primer lugar sobre las funciones del Poder Legislativo y en segundo lugar sobre las funciones del Poder Ejecutivo. Tal como lo han hecho todas nuestras constituciones anteriores, desde la primera hasta la más reciente, la de 1993, que es hasta hoy día la Constitución vigente. Por eso es común escuchar a los parlamentarios decir que el Congreso es el primer poder del Estado, lo que es no solamente discutible, sino inexacto. El poder legislativo es el que produce las leyes. La ley se aplica desde su entrada en vigencia a las consecuencias de las relaciones, situaciones jurídicas existentes, ¿no?, que hayan logrado poner en orden las ideas que deben ser materia de la legislación que quiere aprobarse. No tiene fuerza ni efectos retroactivos la ley se deroga solo por otra ley, o queda en efecto por sentencia que declara la inconstitucionalidad, que solamente la puede declarar en última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional, que es una creación que tiene mucho mérito y que yo aprecio mucho, sobre todo porque pienso que es la que está actuando en cierta forma, disculpe que le diga esto a los miembros del tribunal, es un poco el Senado de la República, ¿no? Está actuando como un Senado, aunque solamente con 7 miembros, ¿no? Pero el poder determinar cuando una ley aprobada por un Congreso unicameral es inconstitucional es de una gran fuerza en el derecho y de una gran importancia en el funcionamiento político justo y equitativo, en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional se comporte siempre como debe, ciñéndose no solamente a la letra de la ley, sino a la letra de la Constitución y de la lógica jurídica. Asimismo, ningún proyecto de ley puede sancionarse
sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora del Congreso. Sin dictamen constitucional a favor no se presenta el proyecto. Tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes el presidente de la República y los congresistas. Igualmente pueden hacerlo los otros poderes del Estado, las instituciones públicas, autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales inclusive, y los colegios profesionales. Por eso es que el Colegio de Abogados tiene una cierta importancia, por ser el colegio que reúne a los profesionales de las leyes, ¿no? Y al cual pertenecen los magistrados de toda índole, ¿no? Y son muy importantes en la vida del país. Y también los ciudadanos pueden ejercer iniciativas conforme a ley y no hay ningún impedimento para que ello ocurra. Como sabemos, una vez aprobada la ley, se remite al presidente de la República para su promulgación. Y de no producirse, lo hace el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente. Normalmente lo que ocurre en la realidad de los hechos es que, aprobado el proyecto de ley, de acuerdo a nuestra legislación, el presidente de la República tiene 15 días para firmarla y darle el refrendo, y a veces eso en la práctica demora 3 semanas, o son 15 días extendibles en la realidad muchas veces a 20, 25 días. Pero si no la firma, entonces la puede poner en vigencia el mismo Parlamento. Lo que usualmente ocurre es que cuando el presidente de la República observa, esto regresa al Parlamento y se trata de llegar mediante la comisión de conferencia a algún tipo de acuerdo. Eso casi no ocurre últimamente en el Perú. Los proyectos de ley son aprobados por el presidente y refrendados por el presidente de la República. Y porque sabe además que si no se crea una situación política muy difícil de manejar, que puede terminar en cualquier cosa menos en una buena conducta democrática. Si el presidente tuviera observaciones, las debe hacer llegar al Congreso en el término de 15 días. Como digo, en realidad esos 15 días son relativos y nada más que referenciales. A veces se demora 20 días o más, mientras eso es comprendido por el Congreso cuando la legislación es compleja y difícil. Hay una cosa de la imposición de la realidad. La realidad le gana a la letra de la ley, y ahí hay un como entendimiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si fuera reconsiderada por el Ejecutivo, que lo es en muchos casos, ¿no?, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros. O sea, sí puede legislar el Parlamento e insistir, se llama la insistencia, en la ley aprobada por ellos mismos. Toda ley es obligatoria desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Mientras la ley no haya sido aprobada por el peruano, esto no lo saben muchas veces los universitarios que no son de derecho, mientras no haya sido publicada en el peruano, hasta el día siguiente de su publicación, en que recién se convierte en ley, es ley. Mientras no haya sido publicada, puede tener todas las formalidades, pero no la publicidad, y por lo tanto no rige. El Poder Ejecutivo, bueno, lo maneja el presidente de la República, que es el jefe de Estado, y que curiosamente en nuestra Constitución, además de ser jefe de Estado, personifica a la nación. Es decir, se le elige por sufragio directo, debiendo alcanzar más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. El mandato presidencial es por 5 años, sin reelección inmediata. La presidencia de la República, sin embargo, sí tiene o establece
algunas causales mediante las cuales puede vacar el cargo de presidente de la República. Vaca, obviamente, por muerte, vaca por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto de la incapacidad moral o física, sobre todo la moral, es muy discutible y ha sido el gran cajón desastre muchas veces para poder sacar al presidente de la República en algunos casos de manera injustificada, ¿no? Porque ¿quién evalúa la incapacidad moral? La evalúa, como es natural, el Congreso. Y el Congreso sí puede declarar incapacidad moral por consideraciones valorativas del mismo Congreso y declaradas por la mayoría congresal. Por lo tanto, sí se puede sacar a un presidente de la República si el Congreso realmente lo quiere y tiene razones justificadas. La tercera razón es por aceptación de su renuncia, que se hace naturalmente ante el Congreso. La cuarta es salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo estipulado. También cabe la vacancia por esa causal. Y la última es la destitución por haber sido sancionado por las graves faltas contenidas en el artículo 117 de la Constitución. En realidad, el manejo de la vacancia en el Perú ha sido en muchos casos por incapacidad moral, que es un término muy amplio, pero que ha servido para poder exigir el retiro y su vacancia al presidente de la República cuando ha sido necesario. Por otro lado, el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, que es una sanción pues durísima, ¿no? Además es la más, diría yo, pues la más dura para alguien, ¿no? Que lo traten de traidor. O de impedir las elecciones presidenciales, por eso se cuidan tanto los presidentes en que se realizan las elecciones presidenciales dentro de los cronogramas establecidos, ¿no? Por impedir las elecciones parlamentarias, regionales o municipales. Todo lo que sea la participación popular es el sustento de la democracia. Es quien impide la elección de los miembros que renuevan a las autoridades es fundamental, porque la democracia es eso, la participación del pueblo en el gobierno a través de sus representantes, ¿no? También se puede declarar la vacancia si el presidente de la República disuelve el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento por la del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Aquí hubo una disolución del Congreso hace poco, en que se aplicó una sanción draconiana por haber sostenido de que no, que sí cabía, en este caso, la vacancia fáctica, a pesar de que no haya sido aprobada por el Congreso, y el Ejecutivo dijo que efectivamente se había denegado la confianza y por lo tanto aplicaban ese precepto. Nosotros pensamos, como pensó el Tribunal Constitucional, que esta forma de actuar había sido inconstitucional. El presidente puede ser acusado entonces durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones parlamentarias, por impedir elecciones regionales o municipales y por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, ¿no? O por impedir su reunión o funcionamiento o la del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. La tradición en nuestras constituciones ha sido siempre la de tratar primero al Parlamento. Esto es en todas las constituciones. No es porque se le dé preferencia al Parlamento, sino porque se considera que ahí reside la representación popular más claramente. Lo que ocurre en todos los casos que hemos tenido hasta la fecha, sin excepción alguna. Es decir,
siempre nuestras constituciones tratan primero el Parlamento y luego el Poder Ejecutivo. Esto, nuestra actual Constitución del 1993 consagra un presidencialismo, es un presidencialismo atenuado. Así es, el presidente de la República es quien decide la conformación del gabinete y el nombramiento de los cargos de mayor importancia en la administración pública. No olvidemos que el presidente de la República escoge a su gabinete y a los ministros con propuesta que le hace llegar el presidente del Consejo de Ministros. Esa propuesta del presidente del Consejo de Ministros que el presidente de la República escoge a sus ministros. Nuestra Constitución del 1979, o sea, la anterior a la última, la que firmó ahí de la Torre, ¿no? Logró ordenar mejor las funciones y atribuciones del Estado. Y a la vez las atribuciones presidenciales fueron reforzadas. Además fue una Constitución que supo darse recogiendo lo que nosotros consideramos tan importante y que insistimos permanentemente cuando hablamos ante un auditorio tan importante como el actual, ¿no? Insistía en que la enseñanza de educación cívica era indispensable, y no solamente era necesaria, que no se debía de prescindir de ella. Hoy en día los escolares no aprenden educación cívica, por eso es que no saben lo que es la democracia, porque nunca se les ha explicado en el colegio. En el colegio no se enseña y no se valora la importancia que tiene el sistema democrático. Y cuando llegan los alumnos a la universidad, a la Facultad de Derecho, llegan con nociones elementalísimas de lo que es la Constitución. Por eso lo primero que hago yo en la primera clase, cuando inicio mi año en la universidad, es que agarren la Constitución, que todo sea una Constitución en la mano, que le va a ser muy útil tanto en la parte teoría del Estado, que es la parte general, ¿no? Y lo que es el derecho constitucional general. Creo que ahí hay una falla, hemos insistido mucho, pero nunca hemos tenido eco. Ojalá el Tribunal Constitucional algún día tenga la forma inteligente, como siempre actúa el Tribunal Constitucional, de influir para que se regrese al curso de educación cívica, como el que enseñaba Salazar Bondi, que lo tengo aquí, el libro, en los colegios. Es un preconstitucional. No se enseña. Mis hijos no han aprendido lo que es la democracia en el colegio, mis nietos tampoco. Y muchos de los muchachos que llegan a la universidad a aprender constitucional, tampoco saben lo que es la Constitución, no conocen lo que son los derechos fundamentales. Eso es imperdonable. Disculpen que aproveche esta tribuna para insistir en ello. No sigo para no molestarlo. Sin embargo, la Constitución del 33 es todavía de un mayor corte presidencialista, tanto que deja de lado mecanismos de control político. Es una exageración y por lo tanto inadecuado que en la Constitución vigente se establezca que el presidente de la República, parece increíble, en el año 2020, el presidente de la República personaliza a la nación. Eso me parece a mí un absurdo, pero ya se verá eso en su momento porque hay cosas más importantes hoy y que tienen prioridad. Es una verdadera exageración que el presidente personalice a la nación, como hemos dicho. Ello nos parece no solamente absurdo, sino que a la vez lo convierte en alguien con facultades que no ayudan a un buen equilibrio de poderes, por cuanto favorece una tendencia al caudillismo, casi la incentiva, ¿no? La figura del presidente de la República tiene sus orígenes no en Europa, en Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que obtuvo su independencia de los denominados como ingleses, que hoy forman parte de lo que se denominaba la Gran Bretaña, y hoy día
ya tampoco existe la Gran Bretaña, sino el Reino Unido. El parlamentarismo ganó mucho con el comportamiento del Parlamento inglés, que a mí me merece un inmenso respeto. Por otro lado, nos parece bien que no se permita la reelección presidencial inmediata, aunque sí cabe después que haya pasado un periodo, por lo que no afecte el denominado continuismo. Y así se evita la concentración excesiva del poder en la misma persona, que consideramos que es muy inconveniente. Al contrario, hay que darle participación a todos para que puedan acceder a un cargo de esa importancia. Para que un régimen democrático, el poder no puede estar concentrado en una persona o en un pequeño grupo de ellas. Por el contrario, tiene que estar repartido en distintos órganos que le den un equilibrio y al que comparta el poder y se sepa respetar las atribuciones de los otros poderes, de forma que ninguno se entrometa en aquello que no le corresponde. El Poder Judicial es independiente, el Parlamento es independiente, y el Ejecutivo depende de la supervisión que permanentemente le hace el Parlamento, pero es totalmente independiente en las atribuciones que tiene el Presidente de la República. Así, le cabe conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, lo que procede contra normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas legales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en su fondo. No habiendo Senado de la República, perdón, un segundito. Mil disculpas. No habiendo entonces un Senado, en realidad quien realiza parte de esas funciones en lo que es la parte legislativa es el Tribunal Constitucional, que es la última palabra en temas constitucionales, como ustedes lo saben. Por lo tanto, la independencia de los magistrados constitucionales es fundamental. Yo solamente abogaría por una sola cosa, por la confianza que les tengo a ustedes que me están escuchando. Por favor, denle más participación a quienes recurren al Tribunal Constitucional para que se corrijan las injusticias que se dan a veces en otros poderes del Estado y además en la realidad social del país, ¿no? O sea, la importancia del tribunal es mayor a la que se piensa o a la que se lee en la Constitución, es mucho más importante en la práctica que en la teoría. Las acciones de inconstitucionalidad se interponen, como es natural, ante el Tribunal Constitucional, que es autónomo, que igual les puedo decir a ustedes, ¿no? Lo saben mejor que yo, e independiente. Pero sobre todo, recalco, independiente, al cual le corresponde conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad y algo muy importante, aquellas contenidas en el artículo 202 de la Constitución, que son, bueno, la acción de amparo y todas las acciones llamadas de garantía. Y yo comprendo que ustedes están muy recargados de trabajo, que tienen responsabilidades de gran envergadura, pero el país espera mucho del Tribunal Constitucional, por eso ojalá, ahora que viene la renovación, se apliquen los criterios de justicia y los parlamentarios que no conozcan sobre el tema ni conozcan bien a los candidatos, esto que se asesoren debidamente y en el concurso que ya ha sido aprobado como concurso, el Parlamento tenga mucho cuidado al nombrar a los miembros del tribunal. Para nosotros hoy el Tribunal Constitucional, dentro de la estructura de la Constitución nuestra, tan presidencialista, es más importante que nunca. No sabría qué más puedo enfatizar, pero agradecerles mucho la oportunidad que tengo de poder hablar con ustedes. Estoy muy agradecido por la invitación y además muy honrado de que estén ustedes escuchando algunas breves palabras sobre un tema que nos une a todos nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Ferrer. A continuación tenemos las palabras de clausura de nuestro director general, el magistrado Ernesto Blume Fortini. Doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer muy sinceramente la brillante disertación que nos ha obsequiado el constitucionalista y maestro universitario don Raúl Ferrero Costa sobre un tema vital, de indiscutible importancia para el Estado constitucional, que es el relacionado con las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Relaciones que deben enmarcarse dentro de un claro concepto de que lo que ha diseñado la Constitución es un sistema de compensación e intercontrol del poder para evitar de uno o de otro lado exceso de poder o abuso de poder. Pero dentro de una, podemos decir, vocación constitucional, dentro de un sistema de relaciones que deben estar constitucionalizadas, en donde no cabe la imposición, no cabe el hacer planteamientos sin posibilidad de ceder posiciones, y en donde todo debe estar impregnado por una profunda y auténtica vocación de diálogo y por una máxima tolerancia. Y yo me permito señalar que durante mi presidencia, en la cual me tocó estar en el escenario vinculado a toda esta problemática que el país estaba viviendo y continúa viviendo, yo insistí reiteradas veces en que teníamos todos que darnos una dosis de constitucionalidad y que debía reinar una vocación de diálogo y tolerancia para lograr acuerdos, acercamientos, porque solo a través de un concurso de esfuerzos el país puede salir adelante. Creo que esta exposición del maestro Raúl Ferrero Costa ha sido muy importante para la reflexión de todos nosotros. Yo le reitero mi agradecimiento, agradezco también a los participantes que nos han honrado con su presencia. Hemos tenido un número de participantes que supera los 200, lo cual nos llena de satisfacción. Y finalmente, entonces, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional de nuestro país, declaro oficialmente clausurada esta conferencia. Muchas gracias y buenas noches.